Vamos a desarrollar en esta oportunidad el derecho real de superficie. Como ustedes ya habrán visto, este nuevo derecho real que está incorporado en forma genérica en el Código Civil nuevo ha modificado el derecho de superficie forestal que había incorporado la Ley 25.509. Como también habrán visto, este código tiene varias características que no es el punto de desarrollarlas ahora. Una de ellas es que se dedica a sistematizar y a reproducir, conceptualizar los distintos derechos reales de una forma más concisa y más clara que lo hacía el Código Civil de Vélez Arfiel. Por ejemplo, agrupa muchas partes generales y conceptualiza distintas instituciones de nuestra materia que hacen mucho más fácil su entendimiento. En cuanto al derecho de superficie, es un derecho real que tiene su larga historia. Podemos arrancar para hablar de derecho de superficie desde la época del derecho romano. Ya en la época de la República de Roma se conocía este derecho. ¿Por qué? Porque ahí primaba un principio básico en materia de derecho de propiedad, en materia de derechos reales, que es el principio de accesión. Este principio de accesión, que está plasmado en todos los códigos posteriores a la codificación, los llamados códigos decimonónicos después de la Revolución Francesa, este principio de accesión que también está plasmado en el Código Civil de Vélez Arfiel y en el Código Nuevo, también se conocía en el derecho romano. Era el principio conocido como de accesión o de superficie solo sedi, que significa que todo lo que está construido, plantado o edificado en un inmueble es de propiedad del dueño del terreno. O sea, el que es dueño del terreno es dueño de todo lo que en él contiene. Ya el artículo 25.20 y 25.19 de nuestro Código Civil expresamente así lo receptaba. Todas las construcciones, dice el artículo 25.19, plantaciones y obras existentes en la superficie o en el interior de un terreno se presumen hechas por el propietario del terreno y que a él le pertenece. Este artículo, que tiene su correlato también en el artículo 1962 del nuevo Código Civil, que dice algo similar, es el que recepta el principio de accesión que yo les refería recién, que viene desde la época del derecho romano. Siguiendo metodológicamente con la clase, vamos a hablar de qué pasaba en el derecho romano. En el derecho romano, el principio de que el dueño del terreno era dueño de todo lo que estaba plantado, edificado en el terreno, empezó a reconocer la excepción del derecho de superficie, que no era concebido como un derecho en la época de Roma, sino que era concebido como un gravamen, como una carga, mediante la cual se permitía construir a terceros sobre un inmueble ajeno, que muchas veces era público por la falta o escasez de terreno, y se los dotaba de una acción que se llamaba la acción superficiaria para proteger ese derecho que tenían. Luego de la época justinianea y con los glosadores y los posglosadores, este gravamen, esta carga que era considerado la superficie, comenzó a variar y comenzó a ser tratada ya con más fuerza con el derecho germánico, el derecho medieval, como un derecho sobre cosa ajena. Es por eso que en toda la Edad Media vamos a encontrar este desdoblamiento del derecho de superficie entre dominio directo, dominio útil, mediante el cual el dueño del terreno podía ser una persona, pero el titular del derecho de superficie podía explotar, usar, incluso a veces por tiempo tan largo que excedían la vida del propietario. Esto se vio como con disfavor en la Revolución Francesa, y con esa idea de libertad, del dominio, que debía ser lo más libre y absoluto posible, se sacó el derecho de superficie del derecho que emergió luego del Código de Napoleón, y todos los códigos posteriores, los códigos civiles decimonónicos, en concordancia sacaron el derecho de superficie. Es por eso que
siendo nuestro país, el artículo 2614 expresamente prohíbe el derecho de superficie, como prohíbe también la enfiteusis y los censos y rentas por un determinado tiempo y demás. Luego de 130 años, el derecho de superficie fue reconocido por la ley 25.509 en el año 2000, que vamos a comparar con estas leyes. Pero la ley 25.509 solamente reconoció el derecho de superficie y lo creó como un derecho real, solamente que permitía forestar un inmueble ajeno, plantar especies madereras o arbóreas en un inmueble ajeno. Ya posteriormente vamos a desarrollar ese tema. ¿Cómo evolucionó en el resto de Europa el derecho de superficie? Luego de la guerra, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, cuando la depresión se hizo, y la falta de dinero se hizo sentir y mucho, donde toda la Europa estaba destruida por la guerra y había muchos terrenos ociosos con inmuebles destruidos, se comenzó a echar mano a este derecho de superficie, donde venían terceras personas, no los propietarios, sino personas con poder adquisitivo, construían en ese inmueble, y ahí fue donde empezó a resurgir y donde muchos edificios y muchas de las reconstrucciones de las ciudades destruidas por la guerra fueron gracias a este derecho real de superficie. Es por eso que a partir de esa época ya las legislaciones europeas comenzaron a cambiar y mediante leyes comenzaron a aceptar este derecho, este nuevo derecho real. En nuestro país, repito, recién en el año 2000, con la sanción de la ley 25.509, se crea el derecho real de superficie, pero forestal. Muy bien. ¿Qué decía la ley de superficie forestal que entró en vigencia en el año 2000? El artículo 1 creaba el derecho real de superficie forestal y el artículo 2 nos daba la definición de este derecho real. Una definición que fue bastante controvertida y que la vamos a comparar con el Código Civil y Comercial sancionado y que entra en vigencia a partir del 1 de agosto de este año 2015. El artículo 2 de la ley 25.509 nos decía que el derecho real de superficie forestal es un derecho real autónomo sobre cosa propia, temporario, que otorga el uso, goce y disposición jurídica de la superficie de un inmueble ajeno. O sea que solamente, según el texto de esta ley, se podía constituir derecho real de superficie forestal si estaba destinado a plantar o a forestar. Doctrinariamente se trabajó bastante en estos 15 años que pasaron de la sanción de la ley 25.509 y en muchos congresos, en el de Rosario, por ejemplo, las Jornadas Nacionales de Derecho Civil y otras, en Buenos Aires, se llegó a interpretar que por forestar debía entenderse no solamente plantar especies arbóreas con el fin destinado a la industria maderera, sino que también incluía todo tipo de plantaciones. Esa es la interpretación casi, digamos, unánime que se le dio y que le dio toda la doctrina. O sea que con la ley 25.509 ya no solo se podía plantar árboles, sino también distintos tipos de especies, incluso menores, girasol, maíz, trigo, lino, citrus, vides, o sea que se puede ampliar y mucho. Lo cierto es que este derecho de superficie forestal no ha tenido mucho auge porque no se ha dado a conocer lo suficientemente por los operadores del derecho y por lo tanto las pocas superficies forestales que se han hecho estaban destinadas casi exclusivamente a la industria maderera. El Código Nuevo, en el artículo 2114, nos da el concepto del derecho de superficie. Ya lo trata solamente como derecho de superficie, o sea que no hace ningún tipo de distinción. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya el derecho de superficie se puede utilizar para cualquier fin, plantar, forestar o construir, edificar sobre un inmueble ajeno. O sea que nuestro Código Civil ha optado, como en otras legislaciones, como el derecho de Portugal, el Código de Portugal, el de Holanda del año 92, el Código brasilero de 1983,
3 y 84, el Código Civil de Quebec, que fue nuestra fuente, que permite al derecho de superficie con esa finalidad amplia, no solo forestar, plantar, sino también construir. A diferencia de otros códigos que permiten solamente las construcciones, como es el código alemán, como es el código italiano y como es el código de Bolivia y de Perú, por ejemplo. O sea, creemos que esta extensión del objeto de la superficie va a ser muy beneficiosa porque va a permitir realizar no solo plantaciones, sino también construcciones. O sea, vamos a ver cómo funciona esto. El artículo 2114 del Código Nuevo nos da el concepto del derecho real de superficie. Y nos dice, el derecho de superficie es un derecho real, temporario, que se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo, el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y el plazo de duración establecido en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en este título y leyes especiales. Este amplio concepto podemos dividirlo en varias partes. En primer lugar, no hay ninguna duda que estamos en presencia de un derecho real que, a diferencia de la Ley 25.509, el artículo 2114 del Código Nuevo nos dice sobre cosa propia y sobre cosa ajena. ¿Por qué? Porque la particularidad que tiene el derecho real de superficie es que se ejerce en dos planos. En primer lugar, lo vamos a ejercer sobre un inmueble que es ajeno, yo lo ejerzo, planto o construyo sobre un inmueble que es de otro, pero con la particularidad que esos árboles cuando crezcan, o esa propiedad, ese edificio o esa casa cuando yo la construya, pasa a ser una propiedad que me va a pertenecer a mí por todo el tiempo que dure la superficie. A eso se refería el artículo 2 de la Ley 25.509 cuando hablaba de derecho sobre cosa propia. En realidad, el derecho de superficie es un derecho que nace sobre una cosa ajena, que a medida que se va construyendo, que se va plantando o forestando, se va convirtiendo en un derecho sobre cosa propia. A eso se refieren los dos planos del derecho de superficie. Bueno, siguiendo con el concepto del artículo 2114, dijimos que es un derecho real, ¿no es cierto?, autónomo, porque así está regulado en el nuevo Código Civil, y ahí estaba regulado también en la Ley 25.509. Hablamos de lo que es la propiedad superficiaria, que es lo que se ejerce sobre la cosa propia, y lo que es el derecho de superficie, que lo ejercemos sobre un inmueble ajeno. ¿Qué facultades otorga el titular? El mismo artículo nos dice que nos otorga la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica. Ahí vemos una diferencia con el usufructo, porque el contenido es mucho más amplio. Yo puedo usar, gozar y disponer jurídica y materialmente del inmueble. Ya más adelante vamos a ver de qué forma realizo este ejercicio. Acá viene la diferencia grande con el artículo 2 de la Ley 25.509 que nos habla de forestación o silvicultura. Silvicultura es el cultivo de selvas, ¿no es cierto?, o monte. El artículo 2114 del concepto que estamos analizando nos habla de plantar, forestar o construir. Vemos totalmente ampliado el objeto, agregándole también la construcción y un término que no es menor, que es el término plantación, que bastantes discusiones trajo si la forestación incluía o no las plantaciones menores. Esta es una diferencia con el proyecto de Código Civil del año 98, que solamente decía forestar o construir. Acá se ha cuidado el legislador de colocar, para que no haya ninguna duda y siguiendo lo que toda la doctrina en forma casi unánime venía diciendo, que el derecho de superficie puede tener por objeto plantar, forestar o construir. Y por plantar entendemos todo tipo de plantaciones menores, o sea que podía utilizarse perfectamente el derecho de superficie para la explotación de un campo, para que se siembre con soja, para que se siembre con cualquier siembra menor o mayor, con las seguridades que le da el derecho real. Aquí vemos una aplicación muy importante para el derecho de superficie. ¿Por qué? Porque el arrendamiento de un campo tiene bastantes inconvenientes, porque es un contrato que solamente genera una relación entre las partes que contrataron,
y el derecho de superficie es un derecho real. O sea que el inversor, si tiene como respaldo un derecho real que le va a garantizar a él que ese derecho lo va a tener por todo el tiempo que se haya pactado en el contrato, que puede ser hasta 50 años o 70 si es para construcción, eso vamos a ver cuando veamos el plazo, vemos que él puede realizar inversiones importantes porque tiene la seguridad que su derecho no se va a ver disminuido, cosa que muchas veces sucede con el arrendamiento, porque el arrendamiento, cuando es por un término mayor a 5 años, ya es mirado con un poco de disfavor, sobre todo por los jueces que lo ven en muchos casos como hay un tercero perjudicado, tratan de considerarlo como un acto simulado. Si hay un derecho real constituido por más plazo, no hay ningún inconveniente. Esa es la fortaleza que tiene, por ejemplo, en este caso el derecho de superficie. Se puede utilizar también, ¿para qué el derecho de superficie? Se puede utilizar para construcciones urbanas, se puede utilizar para alguien que es propietario de un terreno en la ciudad para que se realice un edificio o una cochera. Yo soy dueño de un terreno en el centro, no tengo dinero, y viene un señor con dinero, construye una cochera, y por el plazo de 20 años, 15 años, 30 años, el plazo que pactemos, él va a explotar la cochera como que si fuera propia. Con la ventaja para mí que yo, aparte de cobrar un canon, no voy a pagar por el mantenimiento del terreno, y cuando lo recupere el dominio pleno, voy a recuperar con todas las mejoras o inversiones que tenga el terreno. De esa forma se benefician las dos partes. Se va a beneficiar el inversor porque en los años que lo explotó va a ganar tal vez un dinero importante de acuerdo a lo que haya invertido. Y me voy a beneficiar yo, que soy el titular del terreno, porque me voy a encontrar a lo largo de 10, 15 años, el plazo que haya pactado, con un inmueble con mejoras importantes, las cuales yo es muy posible que no hubiera podido realizar. Ese es el fin del derecho de superficie, que un inversor con dinero aproveche un terreno que es del dueño del nudo propietario y le realice inversiones, mejoras, y se beneficien los dos. Muy bien. Ya vimos la extensión del derecho y qué es lo que abarca. El artículo 21.14 también es mucho más amplio que la ley 25.509 que tenemos vigente hasta el día de hoy y que va a pasar a estar derogada a partir de agosto. ¿Por qué? Porque nos permite no solo que el derecho de superficie se ejerza sobre la rasante o sobre el suelo, sino también sobre el subsuelo o sobre el vuelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo tener un terreno urbano y puedo constituir un derecho de superficie para que el titular del derecho de superficie haga una cochera subterránea y yo seguir utilizando, por ejemplo, el suelo, la rasante. O también puede ser que yo tenga un local, una casa, y yo puedo convenir que a partir de la terraza, de la losa de la terraza para arriba, él edifique y lo utilice por los años que convengamos y que tenga un derecho real de propiedad superficiaria por el plazo que dure la superficie. O sea que esta ampliación también del lugar donde se va a emplazar, lo que se llama el emplazamiento del derecho de superficie, es muy importante, porque con la ley actual vigente de superficie forestal, lo que teníamos era un emplazamiento que solamente se podía hacer sobre plantar. Yo no iba a plantar en una losa o en el subsuelo. Entonces, esta es una ampliación muy importante. Muy bien. ¿Cómo se constituye este derecho real de superficie? El artículo 2119 del nuevo Código Civil y Comercial nos dice que el derecho de superficie se constituye por contrato oneroso o gratuito y puede ser transmitido por actos entre vivos o por causa de muerte. No puede adquirirse por usucapión y la prescripción breve es admisible a los efectos del saneamiento del título. Muy bien. Está correcta la Constitución como está tratada, digamos, en el artículo 2119 del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque la fuente de Constitución es el contrato, oneroso o gratuito. Saca toda la duda que surgía con la ley 25.509 al prohibir
que se pueda constituir por usucapión o por prescripción larga. Como son los mismos requisitos para adquirir el dominio, que si se pudiera adquirir la superficie por usucapión, el legislador consideró innecesario, parece que eso está muy bien, que no se pueda constituir por usucapión larga. Sí por usucapión corta, o la prescripción breve, que es lo mismo. ¿Por qué se permite la prescripción breve? Porque la prescripción breve presupone que hay un justo título y buena fe del superficiario. ¿Cómo sería el supuesto? El supuesto sería que el justo título que tiene el superficiario, como concepto de justo título que está dado acá en la parte de los derechos reales, es cuando es un título que cumple con las formalidades exigidas por la ley, pero no tiene capacidad o no tiene legitimación el que constituye el derecho. Pero si el que lo adquiere es de buena fe y tiene ese justo título que tiene la forma de escritura pública que exige la ley para la servidumbre, para la superficie, en ese caso la ley le da el derecho que, si han transcurrido 10 años, puede ejercer la prescripción adquisitiva breve. Esto está muy bien porque es una forma de sanear el título. O sea que está bien que no reconozca la larga y está muy bien que reconozca la usucapión corta, porque va a sanear un título que existía y sobre todo porque es de buena fe. Y por último, hablando de la adquisición, el mismo artículo 21.19 nos dice expresamente que se puede transmitir por causa de muerte o por actos entre vivos. ¿Qué quiere decir esto? Es una gran diferencia con el usufructo. El usufructo hoy es intransmisible. Con el Código Nuevo se va a poder transmitir con algunos requisitos, pero con causa de muerte siempre se extingue. Pero el derecho de superficie, como tiene un plazo, la vida del titular no va a importar para su extinción o no, como si en el usufructo. Si se muere el superficiario, lo heredan sus herederos. Y por actos entre vivos, él por contrato o por otra causa lícita lo puede transmitir perfectamente. Eso la ley lo permite. Lógicamente, el que adquiere ese derecho de superficie va a estar atado a los plazos que han sido contratados originariamente con el superficiario. Muy bien, continuando con el tratamiento del derecho de superficie, vimos la adquisición, o sea, la fuente de constitución, y ahora, para seguir metodológicamente el tema, vamos a hablar de la forma. A diferencia de la ley 25.509, que en su artículo 5 nos decía que se adquiría por contrato, todo, y las formas de la escritura pública, acá no nos dice nada de la forma el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Está bien que no diga nada de la forma? Sí, es correcto. Está mal que lo dijera la ley 25.509, porque la forma está exigida en el artículo 1017 del Código Civil y Comercial nuevo, que es el equivalente al artículo 1184 del Código de Vélez cuando habla de la forma. ¿Y qué dice el 1017? Forma, en el capítulo 7 dice: escritura pública. Deben ser otorgados por escritura pública los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación, extinción de derechos reales sobre inmuebles. Entonces, este artículo 1017, reitero que es el equivalente al 1184 del Código de Vélez-Sarsfield, nos dice en forma genérica cuándo se requiere la forma de escritura pública, y claramente dice que los contratos que tengan por objeto la constitución, extinción, etcétera, de derechos reales sobre inmueble. Como esto es un derecho real sobre inmueble, se exige la forma de escritura pública. La forma está requerida a los efectos solemnes pero relativos, no absolutos, como en el caso de las donaciones de inmuebles. O sea que si no se hace por escritura pública, el mismo código dice que se convierte en una obligación de hacer o de otorgar la escritura pública, y el juez puede hacerlo a nombre de quien se niegue a suscribirla. ¿Qué pasa con la registración? La registración también es interesante porque el artículo 5 de la ley 25.509 también nos hablaba de la registración. Acá no nos dice nada en la parte de superficie de la registración. ¿Por qué no nos dice nada? Porque justamente en el artículo 1893 del Código Civil y Comercial nuevo, que es en la parte general, en las primeras disposiciones del Código, cuando habla de
de la oponibilidad y la inoponibilidad del artículo 1893, dice que la adquisición o transmisión de derechos reales constituye conforme a las disposiciones de este código no son oponibles a terceros interesados de buena fe mientras no tengan la publicidad suficiente. Y en materia inmobiliaria hay que reiterar que la publicidad es la publicidad registrada. O sea que está bien que no diga nada en la parte que trata la superficie, pero para que el derecho real de superficie sea oponible a terceros, en virtud del 1893 del nuevo Código Civil y Comercial, debe registrarse en el registro de la propiedad inmueble que corresponde. Esta inscripción es declarativa, no hay que confundirse porque hay otros sistemas, por ejemplo el sistema español, que es constitutiva, nace cuando se inscribe, porque así lo dice la ley del suelo de España. Acá en nuestro sistema es declarativa. ¿Cómo se va a hacer esta inscripción? Yo creo que se va a tomar como base lo que decía la ley 25.509. ¿Por qué? Y esto va a salir con una disposición técnico-registral. La ley 25.509, cuando hablaba de la registración, dice que deberá ser inscrito en la segunda parte del artículo 5 a los efectos de su oponibilidad a terceros interesados en el registro de la propiedad inmueble de la jurisdicción correspondiente. Y continúa diciendo: el que abrirá un nuevo folio correlacionado con la inscripción dominial antecedente. En la práctica esto se hizo. Ustedes saben que la inscripción registral en materia de inmuebles se hace a través del folio real. El folio real es una foja donde se inscribe el inmueble y se inscriben todas las vicisitudes que va sufriendo en distintas columnas. Por ejemplo, en la columna están los titulares y los gravámenes, los derechos reales sobre cosas ajenas están en la columna segunda. Si el titular es Juan Pérez y graba con derecho a usufructo, el usufructo se inscribe aquí. ¿Por qué la ley 25.509 pedía un nuevo folio correlacionado, otra matrícula? Justamente porque el derecho a superficie se puede transmitir, se puede grabar, se pueden constituir garantías, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, para que no se mezclen las distintas vicisitudes con las que sufra el titular de la nueva propiedad, es que se abren dos folios con el mismo número. En uno dice superficie forestal, en otro es el folio, o sea, la matrícula de la propiedad. Esto se va a seguir haciendo porque ya está implementado en los distintos registros el doble folio para la superficie forestal y acá va a seguir exactamente igual. Muy bien. El modo para constituir el derecho real, el título ya dijimos cuál era, contrato oneroso gratuito. El modo es la tradición posesoria. Como ustedes conocen, es la entrega voluntaria del inmueble y la recepción por parte del superficiario. Ahí nace el derecho real y con la inscripción en el registro nace la oponibilidad erga omnes de ese derecho real. Vamos a las facultades. Aquí en las facultades el código soluciona bien, siguiendo la lógica del proyecto del 98, que es su fuente en este aspecto, y soluciona algo que estaba mezclado en el artículo 2 cuando hablaba de lo que podía ser, de las facultades, si se quiere. Aquí no dice, en el concepto dice las facultades que tiene: usar, gozar, disponer jurídica y materialmente, que ya lo dijimos, pero tiene un par de artículos más, que es el 2120 y 2121, que habla de las facultades del superficiario y de las facultades del propietario. Vamos a comenzar por las facultades del propietario. Propietario es el titular del inmueble sobre el cual se constituye una superficie con el código nuevo forestal o edificada. ¿Qué puede hacer? ¿Qué dice el artículo 2121? El propietario conserva la disposición material y jurídica que corresponde a su derecho. O sea, se convierte en un nudo propietario. Su propiedad, su dominio, se le convierte en un dominio imperfecto. ¿Por qué? Porque es un dominio desmembrado, porque hay constituido un derecho de superficie en favor de un tercero. Pero él conserva el derecho de disponer de la nueva propiedad, que se puede enajenar sin ningún inconveniente. Lo mismo decía la ley 25.509. Lo que varía es que la ley 25.509 le prohibía gravar con derecho de garantía la nuda propiedad, por ejemplo, hipotecar la nuda propiedad. Esto fue muy criticado por toda la doctrina, lo que llevó a que el Código Nuevo directamente lo sacara, y ahora el titular de la nuda propiedad, el dueño del terreno,
por más que haya una superficie, puede constituir un derecho real de hipoteca de la nueva propiedad y usarla como garantía. Eso me parece que está correcto y responde a todo el pedido de la doctrina, digamos. ¿Qué es lo que no puede hacer el titular del inmueble? No puede turbar el ejercicio del derecho de superficie. Después puede hacer todos los demás actos jurídicos y materiales que le correspondan. Si la superficie es total sobre el inmueble, entonces él va a estar excluido de la posesión porque le da la posesión al superficiario. Pero si es parcial, puede ser que sea un campo de 200 hectáreas y yo dé 100 hectáreas para hacer una plantación y sobre el resto lo sigo poseyendo. Yo puedo realizar todos los actos jurídicos o materiales siempre y cuando no turbe el derecho del superficiario. En cuanto a los derechos del superficiario, el titular del derecho de superficie, esto está reflejado en el artículo 2120 del nuevo código. El titular del derecho de superficie está facultado para constituir derechos reales de garantía sobre el derecho de construir, plantar, forestal o sobre la propiedad superficial. Esta redacción está correcta porque en forma clara nos dice que tiene facultad de constituir derechos reales de garantía sobre el derecho de superficie. Esto estaba muy mal redactado en el artículo 2 que leímos hoy, cuando decía que pudiendo gravarla con derecho real de garantía. En el artículo 2 de la ley 25.509 pareciera que lo que podía hacer el superficiario es gravar con derecho a garantía la propiedad superficiaria. Y eso era prácticamente imposible. ¿Cómo le iba a grabar? No podía hipotecar un árbol porque si lo cortaban perdía el derecho, no podía darlo en prenda porque tenía que llevar los árboles, lo tenía que cortar porque es sobre cosas muebles. Lo que hace este código nuevo es aclarar, siguiendo la lógica del proyecto de Código Civil y Comercial del año 98. Lo que se puede gravar en primer lugar es el derecho de superficie. Y eso es posible gracias a que en la primera parte, cuando ustedes vieron el objeto de los derechos reales, ya no solo las cosas son el objeto de los derechos reales, sino también los derechos. Entonces, cuando la ley lo permite, un derecho puede ser objeto de un derecho real. Normalmente el objeto de los derechos reales son las cosas, muebles o inmuebles. Pero cuando la ley lo autoriza, y este es uno de esos casos, puede ser objeto del derecho real la superficie. O sea que yo puedo hipotecar el derecho de superficie y el acreedor, ante el incumplimiento mío de la obligación, lo que remata es el derecho que yo tengo a usar, construir, plantar o edificar sobre un inmueble ajeno. Y también, cuando la propiedad superficiaria ya está terminada, yo puedo gravar con algún derecho real esa propiedad superficial. Puedo hipotecar, por ejemplo, la propiedad. Esto con los árboles es imposible, como dije recién, pero con un inmueble, perfectamente. Yo hago un inmueble en un terreno ajeno, esa propiedad superficiaria que yo la voy a tener por 30 años, supongamos, yo la puedo hipotecar y se remata esa propiedad, que el que la compre en el remate la va a poder usar por 30 años. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los plazos. El artículo 2117 nos dice que el plazo de duración de este derecho real es de 50 años cuando sea utilizado para plantar o forestar y de 70 años para construir. Una facultad que nos había quedado, que no la dijimos, que está en el artículo 21.12, que es la facultad de afectar al régimen de propiedad horizontal. Esto para a ver si se entiende bien. El titular del derecho de superficie, que también va a ser titular de la propiedad construida, supongamos que yo construyo un edificio de 20 pisos en un terreno que es de otro, y por el plazo de 50 años yo voy a ser el dueño superficiario. ¿La ley qué me permite a mí? Me permite afectar al régimen de propiedad horizontal ese edificio con independencia del terreno. El régimen de propiedad horizontal vigente y el que va a estar en el código supone que el terreno tiene que formar parte de la propiedad horizontal. Aquí el Código Civil
hace una excepción a eso y permite que se pueda someter al régimen de propiedad horizontal con independencia del terreno. O sea que yo someto al régimen de propiedad horizontal solamente el edificio y puedo comercializarlo por este sistema. O sea que puedo vender las unidades funcionales con la única diferencia que el que compra una unidad funcional va a ser dueño de su unidad funcional, pero por el plazo que dure la superficie. Cuando se extinga el derecho de superficie tendrá que entregar el inmueble. Esto es muy importante porque facilita la comercialización de una construcción importante como puede ser un edificio en altura o un centro comercial, por ejemplo. Muy bien. ¿Cómo se extingue el derecho real de superficie en general? El artículo 2124 del nuevo Código Civil y Comercial nos dice que el derecho de construir, plantar, forestal se extingue por renuncia expresa, que debe estar formalizada en escritura pública porque es un derecho real sobre inmueble, vencimiento del plazo, cumplimiento de una condición resolutoria o por consolidación y por el no uso durante 10 años para el derecho de construir y 5 años para el derecho de plantar o forestal. Estas son causales de extinción del derecho real de superficie. La más común es el cumplimiento del plazo. Pero ¿qué pasa si hay una renuncia o una extinción que es un modo anormal de extinguir el derecho de superficie? Supongamos que el derecho de superficie está constituido por 50 años y yo renuncio a los 10 años. ¿Esa renuncia tiene efecto? Sí, y es válida y el dueño tiene derecho a recuperar la propiedad con todas las plantaciones y edificaciones que tenga, pero no libera al renunciante de las obligaciones a las cuales se hubiera comprometido por el tiempo que se comprometió. Entonces, eso es muy importante de tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasa cuando se extingue? ¿Cuál es el efecto principal de la extinción? Es que el superficiario recupera la propiedad del suelo con todas las mejoras, construcciones que tenga. Y para terminar esta parte, que es el tema de la indemnización. ¿Cómo se indemniza? ¿Se indemniza o no se indemniza? ¿Qué dice la ley? La ley dice que si se produce la extinción, el titular del inmueble, el nudo propietario que va a recuperar el dominio pleno, debe indemnizar por todas las mejoras que tenga al momento de recuperar el inmueble, salvo que haya pacto en contrario. O sea que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto hay que preverlo en el contrato. Si nosotros nada decimos, la regla es que la indemnización procede. Entonces, si decimos lo contrario, la indemnización no procederá. Pero lo importante es que si no dice nada, las únicas mejoras que se van a tener en cuenta, según la última parte del artículo 21-26, son las mejoras que ha hecho incorporado el superficiario en los últimos 2 años, descontada la amortización de los bienes. Bueno, para ir cerrando el tema, hablamos de los efectos de la extinción y de la indemnización que se debe realizar al superficiario, salvo el pacto en contrario. Vamos a hablar de las normas aplicables al derecho de superficie. El artículo 2127 nos dice que son de aplicación supletoria las normas relativas a las limitaciones de uso y goce en el derecho de usufructo. Y a la propiedad superficiaria, o sea, esa propiedad que nace sobre lo plantado o sobre lo edificado, el artículo 2128 dice que si el derecho de superficie se ejerce sobre una construcción, plantación o forestación ya existente, se le aplican las reglas previstas para el caso de la propiedad superficiaria, la que a su vez queda sujeta a las normas del dominio revocable sobre cosas inmuebles, en tanto sea compatible y no esté modificado por lo previsto en este título. ¿Qué creemos con este nuevo derecho de superficie general, como se lo denomina? Creemos que es un derecho muy bueno, que es un derecho que, si lo damos a conocer como corresponde, va a prosperar y se van a poder realizar distintas inversiones sobre inmuebles que por ahí están desocupados o están ociosos. Se dice también que con otras figuras, Albadalejo, por ejemplo, este tratadista español, nos dice que si por ahí no tiene mucha vida el derecho de superficie, es que con otras figuras también se llega a lo mismo. Por ejemplo, con un fideicomiso yo puedo triangular y llegar al mismo fin. Pero ¿qué tiene el derecho de superficie? Tiene la inmediación directa entre el superficiario y el titular del inmueble.
son solamente dos partes. Es un derecho que se puede utilizar para pequeñas construcciones, es un derecho que yo puedo usar para que, si yo me pongo de acuerdo con un propietario de hacer un departamento arriba de su casa, yo puedo vivir los últimos años de mi vida en una zona a la cual yo no puedo comprar el terreno y hago un departamento y vivo cómodamente 10, 20, 30 años, lo que pacte, y el dueño del terreno le queda después un departamento para él o para sus hijos. O sea que es un derecho que, bien aplicado y bien difundido, va a ser muy interesante. Muy bien, muchas gracias.